Agradezco la comunicación al doctor Miguel Carbonell, director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, especialista en Derecho Constitucional. Doctor, gracias por su tiempo. Buena noche. ¿Qué tal, Juan Pablo? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Primero lo último, doctor, pues vaya eficiencia la de los congresos locales. Zacatecas, Tabasco y Quintana Roo ya aprobaron la supremacía constitucional. Lo discute Sonora y Campeche, siendo las 10 de la noche con 12 minutos tiempo del centro de la República. Y al paso de las 24 horas se cumplirá el requisito de 17 congresos para declarar la constitucionalidad, doctor. Lo describiste muy bien, Juan Pablo, hace unos minutos cuando hablabas de un proceso fast track, Sí. verdaderamente difícil que los legisladores hayan podido analizar los documentos, el tema, los dictámenes legislativos, que hayan podido considerar o ponderar lo que implica esta reforma, que es muy peligrosa. Es una reforma verdaderamente regresiva que mutila los derechos de todas y todos nosotros, los que vivimos en México, Sí. y que también augura, y esto es muy importante, Juan Pablo, para todo tu auditorio, pues un escenario de plantearse qué es lo que sigue. Es decir, ¿por qué quieren quitar la procedencia del amparo, de las controversias constitucionales y de las acciones de inconstitucionalidad contra futuras reformas a la Constitución? Pues, ¿qué piensan hacer? ¿Qué van a reformar? ¿Qué van a proponer? ¿Qué van a reformar que tengan este imperativo, incluso con tanta celeridad? Ahí es donde a mí me preocupa, Juan Pablo. Ha insistido Morena y ya entre tantas posturas, pues nos perdemos de lo que realmente está plasmado en la Constitución. Morena ha dicho que todo esto ya existe en el artículo 61 de la Ley de Amparo, pero se nos escapan las controversias y las acciones de inconstitucionalidad, que esas dos herramientas no están prohibidas en estos momentos. Totalmente, así es. Ellos dicen que están llevando a la Constitución lo que ya dice la Ley de Amparo. Bueno, como muy bien señalas, lo dirá para el proceso de amparo, pero no para acciones y controversias. Y la acción de inconstitucionalidad es lo que genera el proyecto del ministro González Alcántara, que está pues para sesionarse el próximo martes, pero que ya con este fast track que tú describes, Juan Pablo, pues ya no sé si va a llegar a tiempo o no. Pero sí estamos dando un paso hacia el vacío, creo yo, muy peligroso. Hay que considerarlo. ¿Qué hubiera pensado usted, doctor Carbonell, si hace 10 años le hubieran dicho, renunciaron 8 ministros de la Corte? No. Es un escenario inimaginable, simplemente lo que ha sucedido en las últimas semanas, esta descalificación permanente, esta retórica donde se les ha dicho corruptos, se les ha dicho vendidos, etcétera. No se ha aportado una sola prueba, no hay ninguna evidencia concreta. Hoy la Auditoría Superior de Fiscalización a nivel federal saca un dictamen donde revisó toda la cuenta pública del año pasado de la Corte, perfectamente comprobado todo el uso de recursos, o sea, perfectamente auditado, todo en orden. Y sin embargo, pues persiste esta retórica contraria a la independencia judicial y lo vamos a pagar, Juan Pablo, creo yo, muy caro hacia adelante, porque ahí viene la otra pregunta. ¿Y quiénes van a llegar a ocupar estas vacantes? ¿No? ¿Y quién los va a elegir o quién los va a promover o qué perfiles tendrán? Entonces, eso también hay que preguntárselo. Ahora, con la renuncia de los ministros, nos enteramos qué significa el haber de retiro y vemos que son, pues sí, beneficios, incluso vitalicios algunos, y de entre los que me sorprenden es 3 asistentes pagados por la Corte, es decir, al menos desde mi punto de vista, doctor, sí hay una especie de excesos en los beneficios que tienen los ministros, no sé si los magistrados y los jueces, pero sí los ministros, es decir, sí hay urgencia de renovar y de reformar un asunto, pero no de esta forma, es decir, el fondo sí, pero no la forma. A ver, Juan Pablo, muchos de nosotros habíamos dicho, y no de ahorita, llevamos décadas diciendo, tiene que mejorar el Poder Judicial, tiene que mejorar la impartición de justicia en México. Hay muchas áreas de oportunidad. Desde luego está el tema de los altos ingresos, de los haberes de retiro, que revisemos eso. También hay que decirlo con todas sus letras. Claro que había actos de corrupción en el Poder Judicial. Muchos de nosotros lo decíamos, pero eso es lo que hay que atacar. Eso, no descabezar a 1,800 titulares de órganos judiciales, más todos los jueces locales, porque aquí estamos hablando, Juan Pablo, de la Corte,
pero viene un proceso de renovación de los 32 poderes Sí. judiciales en las entidades federativas, que son los que resuelven en el día a día lo que le interesa a tu auditorio, Juan Pablo, a todos los ciudadanos, que son los divorcios, los alquileres que no se pagan, las pensiones de alimentos, que no te cumplieron un contrato, que no te pagaron una deuda, etcétera. Eso también se va a renovar. ¿Y qué perfiles van a llegar? ¿Van a llegar los que sean más populares en la colonia? ¿Los que tengan el apoyo del líder sindical de no sé dónde o del líder de tianguistas? Caramba, muy delicado el escenario. Yo nunca lo hubiera imaginado, honestamente te lo digo. Ayer le preguntaba yo al presidente del Senado, Fernández Noroña, que si una de las definiciones, si es una definición sencilla sin entrar en tecnicismos, si una definición de crisis constitucional va y habla sobre los desacuerdos entre poderes, que siempre los hay, pero desacuerdos que terminan en conflictos y en crisis como las que hoy se vive, le preguntaba yo a Noroña, es decir, ya estamos bajo una crisis constitucional, decía él, que porque no hay desacuerdos entre los gobiernos. Es decir, hay un rechazo de aceptar que sí hay una crisis constitucional en estos momentos, doctor. No, a ver, claro que la hay, y quien lo niegue, pues está en una situación pues ajena a la realidad, Juan Pablo. A ver, digámoslo con todas sus letras, nunca en la historia de México había pasado esto, se había desacreditado, se ha promovido un desacato, Juan Pablo, Sí. y es un delito definido por la ley de amparo a suspensiones que habían otorgado juezas y jueces en la impugnación de esta reforma. Se ha desconocido la autoridad de nuestro máximo tribunal de la República. Bueno, perdón, si a eso no le quieren llamar una crisis, pues díganme ustedes qué nombre le ponemos, porque lo que estamos viendo es un ataque total, sistemático y completo de dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, en contra de un tercer poder, al grado de llegar a descabezarlo. Bueno, si eso no es una crisis, díganme ustedes entonces qué es. Doctor Miguel Carbonell, gracias por su tiempo y sus exactos apuntes. Gracias, un gusto, buena noche. Muy buenas noches, Juan Pablo, para ti y para todo tu auditorio. Gracias, es el doctor Miguel Carbonell, director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, especialista en Derecho Constitucional y todo este asunto que sigue dando de qué hablar y que seguirá evidentemente dando de qué hablar.